Amaneció con cielo encapotado en la sierra madrileña y con los telediarios vibrando con una frase que lo cambió todo. El tribunal da la razón a Antonio David Flores. Esa mañana, los móviles no daban abasto. Productores, abogados, colaboradores del Corazón y hasta la señora que vende bocadillos en los pasillos de Mediaset sabían que el salseo había alcanzado su punto de ebullición. Lo que venía no era solo una victoria judicial, era un terremoto mediático de magnitud Carrasco Flores, que dejó en ruinas no solo una reputación, sino también una cuenta bancaria, y más de un grupo de WhatsApp. Antes de que empiece el bombazo de hoy, te lanzo un reto. Cara condescendiente. Si te encantan los salseos, los dardazos televisivos y los secretos que nadie se atreve a contar, dale like a este vídeo y suscríbete ya mismo al canal. Aquí no se nos escapa ni un drama, ni una mirada envenenada. Y tú no te lo puedes perder. Activa la campanita y prepárate, porque lo de hoy es de película. Rocío Carrasco, vestida de negro riguroso, con gafas de sol grandes como platos y escoltada por su abogado de confianza, que ya parecía más figura decorativa que letrado, salió cabizbaja del Tribunal Superior. Intentó pasar desapercibida, pero claro, cuando has hecho una docuserie de 10 capítulos contando tu versión de los hechos y ahora un juez te contradice punto por punto, el disimulo no funciona. El tribunal había sentenciado que las acusaciones vertidas contra Antonio David Flores durante años no solo eran inconsistentes, sino que se habían usado con ánimo de daño reputacional y con posible lucro derivado de explotación mediática. Toma jarro de agua fría. Los medios lo llamaron el revés definitivo. Pero en el entorno más íntimo se hablaba de algo peor, la ruina inminente. Rocío Carrasco había quedado expuesta. No solo debía indemnizar a Antonio David con una cifra de 6 ceros, sino que además se enfrentaba a costas judiciales, revisión de contratos con productoras y, según algunos rumores que salieron disparados como balas de fogueo, una investigación por posible ocultación de patrimonio. Y aquí entra la parte jugosa. En mitad del escándalo, una periodista de investigación, que en realidad es más conocida por sus TikToks de salseo que por su trayectoria académica, descubrió que Rocío Carrasco había intentado vender discretamente una finca familiar en Chipiona. El motivo: evitar un embargo preventivo. Pero lo hizo con un intermediario de dudosa reputación que, por error, o por exceso de protagonismo, filtró los papeles a una inmobiliaria que colabora con programas de televisión. Resultado: los planos de la propiedad aparecieron en una tertulia de mañana, con música de tensión de fondo y zooms dramáticos sobre la parcela. La intención era clara: vender rápido, cobrar en efectivo y guardar el dinero fuera del radar. Pero ya era demasiado tarde. Hacienda, la prensa y hasta la fábrica de la tele tenían los ojos puestos en cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, Antonio David Flores, al que muchos ya habían dado por enterrado mediáticamente, resurgió como el ave fénix de los salseos. No solo celebró discretamente la sentencia con su entorno más cercano en Málaga, dicen que hubo brindis, gambas y una playlist de Rocío Jurado sonando bajito, sino que recibió una oferta formal para reincorporarse a televisión. El programa en cuestión, cuyo nombre no revelaremos por razones legales pero cuyo plató tiene más focos que un estadio, estaba dispuesto a pagarle una cifra millonaria por contar su renacimiento. En el borrador del contrato incluso se hablaba de una sección semanal donde comentaría con ironía temas judiciales. Imagina la escena: Antonio David en prime time, diciendo cosas como "eso es lo que yo llamo justicia poética" mientras suena una cortinilla con ritmo de reggaetón suave. El giro era de telenovela. Ella, que durante años había sido arropada por gran parte de la opinión pública como víctima absoluta, se encontraba ahora en el centro de todas las sospechas. Y él, demonizado hasta el extremo, era pintado por algunos medios como el padre que aguantó en silencio. Pero ojo, que esto no es un cuento con final feliz. Al contrario, aquí hay sangre, barro y papel timbrado. La sentencia no solo obligaba a Rocío Carrasco a pagar, también pedía una rectificación pública. El documento, leído por una voz neutral en pleno directo de televisión, decía lo siguiente: la señora Carrasco deberá aclarar que no existen condenas firmes contra el señor Flores y que las afirmaciones realizadas en medios de comunicación carecen de respaldo judicial. Fue como una bofetada con guante blanco. Una especie de desmentido televisado que ardió más que las hogueras de San Juan. Los seguidores de Rocío se dividieron. Algunos la defendieron hasta el final, apelando al sufrimiento emocional y al valor de haber roto su silencio. Pero otros, desilusionados, empezaron a cuestionarlo todo. ¿Y si exageró? ¿Y si fue todo un guión?
¿Y si la docuserie fue solo una estrategia para recuperar imagen y dinero? Se preguntaban los usuarios de redes, que son juez, jurado y verdugo en cuestión de segundos. La guinda del pastel llegó con una exclusiva que dejó a todos temblando. Antonio David estaba negociando la publicación de un libro. Título tentativo: En silencio también se grita. Sí, como lo oyes. Según fuentes cercanas, se trataría de una autobiografía narrada desde la verdad judicial. El borrador contiene anécdotas de sus años fuera de los focos, el proceso judicial completo, y una sección especial dedicada a los silencios mediáticos que más dolieron. Mientras tanto, Rocío Carrasco reorganizaba su vida. O al menos lo intentaba. Cerró sus redes sociales. Canceló sus apariciones públicas. Y según apuntaban algunos periodistas, estaba vendiendo muebles familiares. No era broma. Una silla tapizada que perteneció a Rocío Jurado apareció en una subasta online, y el vendedor tenía como nombre de usuario Jurado Legacy 77. Cantaba más que un canario con autotune. Algunos colaboradores del corazón, especialmente los que un día la defendieron con uñas y dientes, empezaron a cambiar el discurso. Uno dijo: a lo mejor todos fuimos demasiado rápidos en señalar al malo sin escuchar al otro. Otro, más sutil, comentó: en esta historia nadie sale limpio del todo. Y aquí entra otro capítulo inesperado. Fidel Albiac también se convirtió en tema de conversación. El entorno de Antonio David dejó caer que Fidel podría haber participado en la gestión financiera de Rocío Carrasco durante los últimos años, y que quizá no todo el dinero de la docuserie fue a parar al banco. Los rumores apuntaban a gastos innecesarios, inversiones ruinosas y alguna escapada a París que nunca fue justificada del todo. Por supuesto, la defensa de Rocío contraatacó. Emitieron un comunicado diciendo que Rocío estaba tranquila, fuerte y comprometida con la verdad. Aunque las imágenes de ella entrando al notario con cara de haber dormido 2 horas y acompañada por 3 carpetas rojas contaban otra historia. En paralelo, Antonio David no solo preparaba su regreso a los medios y su libro, sino que además estaba sondeando crear su propio canal digital, algo tipo Flores al Natural, donde respondería semanalmente a rumores, leería titulares y compartiría reflexiones. Ya estaba contactando con diseñadores de miniaturas y community managers, y por lo visto quería grabar los episodios en un jardín andaluz, rodeado de azulejos y con su perro de fondo. Casi poético. Y como si faltara un último acto para este teatro, en uno de los programas más vistos del país, una colaboradora habitual soltó: tengo una información bomba. Rocío Carrasco estaría pensando en dejar España por un tiempo. Al parecer, una amiga cercana, de esas que no saben guardar secretos ni recetas, dijo que Rocío estaba buscando piso en Lisboa, Portugal, con sus callejuelas empedradas, sus fados tristes y su sol melancólico. Parecía el destino ideal para quien ha perdido una batalla pública. En ese mismo despacho, el aire se podía cortar con cuchillo. Nadie se atrevía a hablar. Uno de los abogados se quitó las gafas lentamente y las limpió con un pañuelo que parecía más bien de usar y tirar de la tensión acumulada. Rocío, inmóvil, miraba hacia la nada. La abogada principal hojeaba por enésima vez la sentencia, como si entre las líneas pudiera encontrarse un error de forma que les permitiera respirar. Pero no. El fallo era claro, preciso y demoledor. La demanda contra Antonio David Flores, rechazada. Las costas, a su cargo. La ejecución patrimonial, en marcha. Fue entonces cuando alguien, uno de los asesores financieros, rompió el silencio con una frase que flotó como una losa en el ambiente. Rocío, tenemos que hablar de la finca de Chipiona. Ella, como si no hubiera oído bien, se giró con una mezcla de incredulidad y miedo. La finca en Chipiona, la que guardaba aún los ecos de las canciones de su madre, los trajes bordados a mano, el tocador de nácar, las cartas escondidas entre los libros. ¿Esa? Ahora, ¿qué pasa con la finca?, preguntó con la voz rota. La pusimos en venta silenciosa hace meses, tal como acordamos. A través del testaferro, ya sabes, por si esto pasaba. Y tenemos una oferta muy seria. Muy seria. De una cadena de hoteles boutique. Rocío no supo si gritar, llorar o fingir que no estaba ocurriendo. Había dado el visto bueno hacía meses, sí, pero como una medida por si acaso. Un comodín nunca esperado, que de repente se convertía en su única vía de escape. La oferta era tentadora, más de lo que jamás se habría imaginado. Pero el problema era que, tras la sentencia, esa propiedad ya no era solo suya. Con la ejecución en marcha, cualquier operación sin supervisión judicial podía considerarse una maniobra fraudulenta.
Y ahí empezaron los rumores. Una llamada anónima, como no, al programa de la tarde de Telecinco, aseguraba que Rocío estaba intentando liquidar propiedades a espaldas del tribunal para no pagar a Antonio David. En minutos, las redes estallaron. En Twitter, el hashtag #fincafantasma subía como la espuma. Algunos usuarios empezaron a compartir imágenes aéreas de la finca sacadas de Google Maps, marcando zonas donde supuestamente se había empezado a mover maquinaria. Todo puras conjeturas, pero en el mundo del salseo eso da igual. Mientras tanto, Antonio David, que oficialmente seguía guardando silencio, ya tenía a su alrededor un equipo mediático aceitando engranajes. En el salón de su casa en Málaga, su representante hablaba por teléfono con una productora de streaming. Querían hacer una serie documental. No un reality, no una tertulia, una docuserie con factura de prime time. Reparando la verdad. Capítulo 1. La ruina del silencio. Solo si él accede a narrar todo desde el principio. Sin censura. Y con acceso al archivo, decía la voz al otro lado. Antonio David miraba de reojo a su hija, que asentía con la cabeza mientras sostenía una taza de té con gesto contenido. Sabían que había un riesgo, que se les podía volver en contra. Pero también sabían algo más importante, que el relato ahora era suyo. Tenían la narrativa, la victoria legal y a una Rocío Carrasco con el agua al cuello. Y por cierto, ¿te está enganchando este salseo? Pues espera a ver lo que sigue, porque todavía queda mucha tela que cortar. Dale like si te está gustando, suscríbete para no perderte los giros de esta historia y activa la campanita. Porque en este canal, el drama no se cuenta, se vive.